Bueno, tengan todos muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a abordar lo que es el algoritmo simplex dual y lo que sería dos modelos de solución factible inicial de lo que es la parte de transporte. Bueno, empezando con lo que es el algoritmo simplex dual, realmente es el proceso mediante el cual se va a dar solución a este problema, pero a través de lo que son las iteraciones en tabla de nuevo. Nos dice lo siguiente: el método simplex dual se inicia con una solución mejor que óptimo y una solución básica no factible. Las condiciones de optimabilidad y factibilidad están diseñadas para preservar la optimalidad de las soluciones básicas a medida que la solución se mueve hacia la factibilidad. En algunas ocasiones es necesario introducir muchas variables artificiales para construir una solución inicial básica factible de manera artificial. Si se recuerdan, eso es lo que se hace en el método de la gran M, que nosotros no vamos a estar utilizando ese de hecho en esta ocasión. Por lo tanto, si se fijan, eso es lo que ayuda o lo que hace que evitemos el uso de esas variables artificiales o el método de la gran M. En esos casos es más sencillo comenzar con una solución básica factible y aplicar el método simplex dual. Las reglas del método simplex dual son muy parecidas al del método simplex, el estándar. En realidad, una vez que los métodos se inician, la única diferencia entre ellos es que el criterio para elegir, pues la única diferencia es ese criterio para elegir las variables básicas que entran y que salen y la regla para detener el algoritmo. Ahora bien, vamos a ver primero lo que es la condición dual de factibilidad. Me dice que la variable de salida es la variable básica que tenga el valor más negativo y se verifica en la columna de solución. Los empates se rompen de forma arbitraria. Si todas las variables básicas son no negativas, el algoritmo termina. Revisen bien esto porque ahora me dice que esa variable de salida la voy a tomar de lo que es la columna de solución. Y si se recuerdan, en el otro método lo que hacían era tomarlo de lo que era la función objetivo. Entonces ahora no va a venir de esa forma y se hacía una división por ahí. Luego revisemos. Entonces luego me da la condición dual de optimabilidad. Ya que sea seleccionable la variable de salida en la columna solución, proporciona la fila XR o aquella que va a ser la fila pivote. Dado que XR es la variable de salida, se hace subvoto el costo reducido de la variable no básica. Es decir, si me habla de costos, me voy a ir a lo que es la función objetivo. Entonces me dice que allí en esas variables X sub J voy a agarrar el coeficiente o el alfa R sub J de restricción en la fila XR y en la columna XJ de la tabla. La variable de entrada es la variable no básica. Si se fijan, con un coeficiente alfa R sub J menor que 0, que corresponda a, y tomen en consideración estas divisiones. Me dice que voy a dividir lo que es el apartado del costo que encuentro en lo que es la función objetivo entre el coeficiente que tengan los elementos de la fila pivote y se va a seleccionar el mínimo de las no básicas. En palabras más sencillas, las divisiones de los coeficientes de las variables no básicas en la función objetivo entre los coeficientes que están en las mismas posiciones, pero en la fila de la variable que nosotros hemos tomado como la fila pivote. Los empates se rompen arbitrariamente. Si el coeficiente es mayor o igual con todas las X sub J no básicas, el problema no tiene una solución factible. Porque si se fijan, cuando hagan la división les va a dar un problemita por ahí para seleccionar. Luego tenemos por acá, para iniciar la programación lineal óptima y no factible se debe cumplir con dos requisitos. El primero es que la función debe satisfacer la condición de optimabilidad del método simple regular. Si se recuerdan, esa era que era óptima si y solo si todos los coeficientes de reacción de la función objetivo son no negativos, son mayores o iguales que 0. Si es así, el proceso se detiene. De otra manera, sigue una iteración para obtener la siguiente solución básica factible. La segunda que tenemos es que todas las restricciones deben de ser del tipo menor o igual. Porque si se recuerdan ustedes, cuando nosotros teníamos
elementos del tipo menor o igual, lo que hacíamos era aplicar lo que era el proceso del método simplex estándar. Entonces, no busca complicar más la vida, sino que al momento de estar haciendo las iteraciones y las soluciones, utilicemos ese proceso que nosotros teníamos en lo que es ese simplex estándar. Me dice entonces, las desigualdades de tipo mayor o igual deben de convertirse en menores o iguales al multiplicar ambos lados de la desigualdad por menos 1. Ahora bien, si la programación lineal incluye restricciones de tipo igual, la ecuación se puede reemplazar por dos desigualdades, por ejemplo, y nos da acá, ¿verdad? Si tenemos una restricción que es x sub 1 más x sub 2 igual a 1, nosotros le ponemos un equivalente que puede ser x sub 1 más x sub 2 menor o igual a 1 o x sub 1 más x sub 2 mayor o igual que 1. Y la otra opción es colocarlo como x1 más x2 menor o igual que 1. Y si se fijan, menos x1 menos x2 menor o igual que 1. Esta segunda que nos aparece acá, si se fijan, la primera x1 más x2 menor o igual que 1 no cambió. Pero esa segunda sí lo hizo porque se tuvo que multiplicar por menos 1 atendiendo al criterio que me decía que si eran del tipo mayor o igual, había que cambiarlos a lo que era el tipo menor o igual. Entonces, atendiendo a esta condición, es que han multiplicado lo que es toda esta restricción y se ha convertido en lo que es esta que nosotros vemos acá. En este caso, la solución inicial es no factible si al menos uno de los lados derechos de las desigualdades es negativo. Es decir, que cuando yo vea lo que son las restricciones, en el lado de solución tienen que haber valores negativos. Con uno que esté negativo, ese me dice que podemos empezar con lo que sería la parte del tratamiento del modelo en sí. Bueno, después de convertir todas las restricciones en menores o iguales, la programación lineal tendrá una solución de inicio no factible, si y solo si al menos uno de los lados derechos de la desigualdad es estrictamente negativo, a lo mismo que me decía en la parte de arriba. En caso contrario, si Z es positivo y ninguno de los lados derechos es negativo, no habrá necesidad de aplicar el método simple actual porque la solución de inicio ya es óptima factible, que sería bastante difícil que nos dé de un solo, pero hay algunas ocasiones en las cuales se podría presentar que con el tan solo hecho de cambiarlo de lo que es el modelo tradicional a este modelo dual, nos quede un modelo que prácticamente ya está solventado. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Este ejemplo que vemos acá es el mismo que teníamos nosotros para ReadyMix, creo yo. Entonces, si se fijan acá me dice, hay que maximizar z igual a 5x1 más 4x2, sujeta a y me da 4 restricciones. Si revisan ustedes, todas las restricciones son del tipo menor o iguales desde el principio. Quiere decir que ese ya era un modelo para aplicarle el simplex estándar. Pero como le vamos a aplicar el dual, tenemos que plantear el modelo. Si se recuerdan, me decía que según las columnas yo tendría lo que son los valores de 6 y sub 1 más y sub 2 menos y sub 3 más 0 y sub 4, que serían en ese caso mayores o iguales a ¿quién? A este coeficiente de 5. Así procedemos con el siguiente: 4 y sub 1 más 2 y sub 2 más 1 y sub 3 más 1 y sub 4 mayor o igual que lo que sería 4. Para este caso, si ustedes se fijan, ya casi lo tenemos. El problema es este, que si se recuerdan, me decía que para el modelo era que si originalmente era de maximizar, pasaba a minimizar, se cambiaban las variables de x a y y lo íbamos designando de esta forma. Entonces, si revisamos, ya lo tenemos, ya lo pusimos en minimización, pero tenemos un inconveniente, que si se fijan ustedes, lo que son los valores de las desigualdades son del tipo mayor o igual. Entonces hay que convertirlas, hay que multiplicar tanto el lado izquierdo como el lado derecho de cada una de esas ecuaciones por menos 1, que es el proceso que se efectúa acá. Entonces nos queda menos 6y1 menos y2 más y3 más 0y4 menores o iguales que menos 5. Y en el otro caso nos queda menos 4y sub 1 menos 2y sub 2 menos y sub 3 menos y sub 4 menor o igual que menos 4. Se observa que no existen variables de salida negativas. Esto que me menciona acá o que les he escrito acá
es porque cuando ustedes lo revisaron desde aquí, desde el modelo original, aquí no habían variables negativas. Todas eran positivas, por lo tanto no existía esa variable de salida. Cuando nosotros venimos y hemos convertido de menor o igual a mayor o igual, de un solo solventamos ese problema que tenía. Cuando nos dice después, al multiplicar por menos 1 se observa la desigualdad menor o igual, además de los valores negativos en el lado derecho de las restricciones. Ahora nos vamos a lo que sería el modelo estándar que nosotros necesitamos, donde nosotros sabemos que igualamos la función objetivo a 0 y como eran restricciones de tipo menor o igual, lo único que hacemos es agregarle superfluas. Entonces, si se fijan para la primera ecuación, vamos a tener más S1 más 0S2 igual a menos 5. Y en la segunda restricción, menos 4y sub 1 menos 2y sub 2 menos y sub 3 menos y sub 4 más 0S1 pero más S2, que es ya un coeficiente que le corresponde a esa segunda, igual a menos 4. Entonces, ahora tenemos que encargarnos de encontrar o armar la tablita. Luego de armar la tablita, verificar cuál va a ser la variable de salida. No como en los otros modelos que se iniciaba con la variable de entrada. Para este caso, yo puedo comparar entre estos dos valores. Al comparar entre estos dos valores, yo sé que la variable de salida con la que voy a tener lo que sería mi fila pivote va a ser el valor de menos 5 porque es el más negativo según lo que nos decía la teoría en la parte de arriba. Cuando nosotros pusimos esto de acá, ¿ve? La variable de salida es la variable de salida que tiene el valor más negativo. Entonces, si reviso desde ahí, aunque no me haya metido en la tablita, ya puedo ver que por ahí es por donde va a entrar. Y lo revisamos por acá. Entonces, copio lo que es. En este caso, para la iteración, puse todo hasta acá porque necesito que conforme lo vayamos haciendo, mientras no lo manejemos, pues estemos conscientes de cómo se va a desarrollar, porque de repente podemos llegar a confundirnos y cruzar estos elementos. Bueno, para empezar les decía, cuando yo reviso con la primera, busco el valor más negativo en la columna de solución. Y si se fijan, es este valor que tenemos acá de menos 5. Luego, para encontrar la variable de entrada, decíamos los coeficientes de la función objetivo, que son menos 24, menos 6, menos 1, menos 2, a dividirlos entre los valores numéricos que tengo de lo que es la fila pivote. Sería menos 24 entre menos 6 entre menos 1, menos 1 entre 1, menos 2 entre 0. Menos 2 entre 0 realmente no nos va a significar, porque si se fijan al final va a ser un valor numérico que es indeterminado. Al revisar esto, nosotros verificamos menos 24 entre 6 que nos da 4, luego el otro menos 6 entre menos 1 que nos da 6, menos 1 entre 1 que nos da menos 1, que sabemos que este no entra al final por ese signo negativo, porque tengo que seleccionar entre los positivos el que sea menor, y el que es menor entre los positivos es este. Entonces ese ya me designa el punto de cruce para tener mi elemento pivote. Entonces ya de acá en adelante el procedimiento en esta primera iteración va a ser igual que en el simplex normal, con los procedimientos de filas de Gauss-Jordan, que espero que ustedes siempre que resuelvan los ejercicios efectúen todo esto, porque si no, quiere decir que o se los hizo o lo hicieron con el programa, y no es esa la intención, porque si se fijan, ¿qué quiere decir? Que cualquiera podría poner eso, y si lo hacen de esa forma, pues sus ejercicios se van a ver anulados realmente. Continuando por acá. Entonces, si se fijan, como tengo el valor numérico de menos 6, empezamos con aquello de las filas, donde ahí tiene que haber un valor numérico de 1, y dividimos toda la fila entre menos 6. Entonces nos queda 1, un sexto, menos un sexto, 0, menos un sexto y 5 sextos. Una vez modificada lo que es esa fila, como es la que voy a utilizar para modificar las demás, sé que para modificar la fila 1 y obtener la nueva, como el valor numérico que tengo arriba, donde tiene que, del elemento pivote, ¿verdad?, es de menos 24 y tiene que ser 0, entonces utilizo ese 24 pero positivo por la fila 2 nueva más la fila 1. Y
puedo designar lo que es la ecuación para la fila 3 también, que va a ser 4, porque el valor que quiero hacer 0 es menos 4, por la fila 2 nueva más la fila 3. Ya teniendo eso claro, hacemos las operaciones y si se fijan, para cada una de ellas, si me voy a la fila 1, por las multiplicaciones que tenemos, obtenemos acá lo que son los valores numéricos asociados, colocamos 0, nos da menos 2, menos 5, menos 2, menos 4, 0, y lo que es el valor numérico de 20 al final. Luego, continuamos con lo que sería la fila 3. Como es, había que multiplicarla por 4 a la fila 2 nueva, colocamos la fila 2 nueva, la multiplicamos por 4 y nos da como resultado estos valores numéricos de 4, 2 tercios, menos 2 tercios, 0, menos 2 tercios, 0 y 10 tercios. Si revisan ustedes acá, la fila 3 nueva, acá está 0, menos 4 tercios, menos 5 tercios, menos 1, menos 2 tercios, 1 y 2 tercios. Fíjense bien en algo. Si yo reviso, cuando hice o obtuve la fila 2 nueva, si se fijan, el último valor que tengo acá es el que está en la columna de solución y ese valor es positivo. Quiere decir que por ahí ya no iba a poder entrar esa fila como variable de salida, pero si revisan ustedes luego de las iteraciones, lo que es la fila 3 aún es negativa. Quiere decir que por ahí es por donde puede que entre en la siguiente iteración. Es decir, se fijan, una vez modificado, ya sustituimos y como les decía, cuando hice las iteraciones revisé y aquí tengo el menos 2 tercios que me va a servir como variable de salida en la columna de solución, lo cual me indica que esto todavía no era óptimo. Y procedemos a la segunda iteración. Bueno, yo sé entonces que la variable de salida va a ser esta y la variable de entrada se va a determinar por las divisiones de cada uno de estos valores. Y bien, entre 0 y 0 va a dar una indeterminación, menos 2 entre menos 4 tercios, menos 5 entre menos 5 tercios, menos 2 entre menos 1. Vamos a ver cómo es que nos queda por acá. Bueno, teníamos ahí ya nuestra variable de salida, que es menos 2 tercios, que está. Luego vamos a las divisiones, 0 entre 0 que es una indeterminación, menos 2 sobre menos 4 tercios, medios por medio y extremos por extremos, nos llega a 3 medios, ¿no? 1.5. En el siguiente, menos 5 entre menos 5 tercios, entonces nos queda un valor numérico de 3. Y en el último, que es menos 4 entre menos 2 tercios, nos da un valor numérico de 6. Entonces el menor de los tres valores positivos es 1.5, por lo tanto eso va a ser la variable de entrada que nosotros vamos a utilizar. Como ese va a ser la variable de entrada, primero tenemos que modificar, ¿verdad? En lugar de 4 tercios tiene que ir, menos 4 tercios, perdón, tiene que ir 1. Lo puedo hacer multiplicando por menos 3 cuartos o dividiéndolo entre 4 tercios. Yo lo hice en este caso multiplicándolo por el inverso de ese número. En este caso el inverso multiplicativo. Entonces si se fijan por acá nos queda que sería menos 3 cuartos por F3. Lo dejo indicado acá y hago la operación. Quedándonos entonces menos 3 cuartos por menos 4 tercios es igual a menos por menos más 4 entre 4 y 3 entre 3 que me va a dar 1, que es este resultado que tenemos por acá. Y continuando con las operaciones de multiplicación, nos quedan 5 cuartos, 3 cuartos, 1 medio, menos 3 cuartos y 1 medio. Si se fijan ustedes ahora, la fila 3, en donde va a estar el valor de solución como variable de salida, ya es positivo. Posiblemente ya en este punto ya todo vuelva a estar como la solución que se necesita o ya no va a tener necesidad de otra iteración. Si revisamos entonces ahora, sabemos que sobre este valor de 1 tienen que existir valores de 0. Entonces colocamos, para tener la fila 1 nueva, tendría la fila 3 nueva, que es la fila pivote, multiplicado por un valor de 2 positivo porque quiero hacer 0 a menos 2, más todos los valores de la fila 1. La fila 2 tiene un sexto, entonces tendría que ser la fila 3 nueva, pivote, por menos un sexto para hacer 0 a este número, más todos los valores de la fila 2 original. Si procedemos por acá,
revisamos la multiplicación por 2 de toda esta fila 1 y el resultado de la sumatoria que tendríamos acá. Si se fijan, 0 acá, se eliminan estos dos que son los que teníamos que hacer 0, más 2 con menos 2, 5 medios menos 5 nos da menos 5 medios, luego tenemos un medio, menos 3 medios y el valor numérico de 21. Luego volvemos a revisar que donde va a estar la solución para la función objetivo también es positivo. Continuando por acá abajo, en la que teníamos por menos un sexto para multiplicarse, nos da este resultado de 0, lo que sería menos un sexto, menos 5/24, y procedemos a ver los demás valores y a efectuar las sumatorias. Acá donde queríamos colocar el bendito valor de 0, y a través de esa operación lo logramos, quedándonos acá este, y nos quedan los demás valores numéricos al hacer la sumatoria. Menos 5/24, menos un sexto de 3/8, menos un octavo que se suma con 0, menos un doceavo, menos un sexto que va a dar un cuarto negativo, menos, un octavo más 0 que da un octavo, y menos un doceavo más 5 sextos que dan al final 3 cuartos. Si revisamos nosotros ahora, si se fijan en la parte de solución, los 3 valores que nosotros tenemos acá son positivos. Entonces revisamos la condición de optimabilidad que nos daba ahí arriba y nos dice, ya no hay valores negativos en la columna de solución. Por lo tanto, ya es óptima la respuesta. Si sustituimos nosotros, vamos a ver que si ustedes ven acá, y sub 1 tiene un valor de 3 cuartos y y sub 2 tiene un valor numérico de 1 medio. Nos tendría que dar, al sustituir en la ecuación que teníamos, un valor de 21. Entonces procedemos a sustituir. Y sub 3 y y sub 4 nunca entraron en la solución factible, por lo tanto van a quedar con valores de 0, que es lo que se indica en este apartado. Y procedemos a ver lo que sería la ecuación: 24 por 3 cuartos más 6 por 1 medio. Entonces tendríamos 24 entre 4, que va a ser el valor de 6, 6 por 3, 18, y aquí si se fijan, 6 por 1, que es 6 entre 2, que va a ser 3, 18 más 3, donde este valor numérico de 21, con lo que corroboramos el valor de W para la función objetiva, que sería el que minimiza, que es lo que nosotros andábamos buscando en esta ocasión. No sé si hay alguna duda respecto a este proceso que acabo de desarrollar y en función del criterio de la variable de salida y de la variable de entrada, porque eso es lo primero que puede llegar a confundirlos. El otro criterio es que todas las restricciones tienen que ser del tipo menor o igual. No pueden haber mayores o iguales dentro de este tipo, y por eso es que me da, si se fijaron al iniciar ahí arriba, les coloqué cómo que iba ese procedimiento para convertirlas en menores o iguales. Bueno, continúo por acá. El ejemplo 2 que yo les coloqué acá, que me imagino que si se fijan, yo estoy dando acá realmente una retroalimentación, porque esto ustedes ya lo tienen bastante leído y revisado. Si reviso ahora en lo que sería el ejemplo número 2, en este caso tengo que estar consciente de algo. Este modelo, y por eso les puse una nota, sí, resolver el siguiente modelo dual es como si se pidiera generar las iteraciones del simple dual. En Taja aparece con variables X en lugar de Y, sin especificar que ya es un modelo en la forma dual, no primal. Fíjense, si ustedes buscan en Taja, se van a dar cuenta que está este ejercicio así. Dice minimizar z igual a 3x1 más 2x2. ¿Por qué? Porque Taja realmente lo que busca es darme lo que es el procedimiento de la conversión de las menores iguales, el hecho de que los valores derechos tienen que estar negativos. Entonces en ese apartado ya realmente él se dedica a que solo se aplique el proceso para llevarlo a la forma estándar del dual, ¿ya? Entonces si se fijan acá, cuando escribo lo que son las ecuaciones originales que aparecían con X, si ustedes se fijan, cuando me paso a escribirlo por verlo en la anotación que nosotros lo tenemos,
realmente es lo mismo lo que escribo, ¿ya? ¿Por qué? Porque como les digo, Taja lo único que buscaba en ese momento era realmente mostrar cómo se aplican lo que son los procesos de ese modelo. Bueno, y por eso que les decía aquí, es un modelo ya convertido a dual, pero sin especificar el cambio de variable de X a Y ni de Z a W. Es más, yo creo que este ejercicio hasta lo pueden encontrar en internet resuelto, pero se van a dar cuenta que igual quien lo pueda resolver lo pone con X, no lo convierte a Y, porque tal vez no identificaron el hecho de que el libro ya lo agarraba, como que él lo tenía en su modelo dual. Bueno, si se fijan entonces, ya que lo tengo de esta forma, de lo que me tengo que encargar es que todas las variables, bueno, para empezar, que tengan los símbolos del tipo menor o igual. Entonces reviso acá que hay dos que no tienen menor o igual. Las tres variables, si ustedes se fijan en la parte de solución, eran positivas. Cuando hagamos este procedimiento ya vamos a tener valores de salida, como nos lo pide el modelo. Y dice por acá en el libro de Taja, en la sección de la solución del algoritmo simple, solo busca que pongan en práctica los requisitos de solución del modelo, es decir, con lado derecho de tipo negativo y con desigualdades del tipo menor o igual. Así que se comienza con una solución básica factible dual. Y procedemos a hacer el cambio de estas dos restricciones, a multiplicarlas por menos 1, dándonos menos 3y sub 1, menos y sub 2, menor o igual ahora a menos 3. Y en el otro caso, menos 4y sub 1, menos 3y sub 2, menor o igual que menos 6. Entonces, si se fijan, ya se trasladó al signo menor o igual y puedo identificar desde acá que tengo variables negativas y entre ellas la mayor es el menos c, que tendría que ser la variable de salida para iniciar las iteraciones. Se observa que no existen variables de salida, así que al multiplicar por menos 1 se observen esas menores iguales, además de sus valores negativos. Y nos vamos al estándar simple ahora. Y nos dice por acá, ¿qué nos va a quedar? Como son todas menores o iguales, si se recuerdan, se le suman superfluas. Superfluo 1, superfluo 2 y superfluo 3. Entonces, la primera más S1, 0S2 y 0S3. La segunda, 0S1, S2 y 0S3. Y la tercera, 0S1, 0S2, pero un S3 por ahí. Y ahí ya le ponemos lo que es la simbología de igualdad y armamos lo que es la tabla inicial, donde tenemos en la función objetivo menos 3, menos 2, 3 valores de 0 y la solución con un valor numérico inicial de 0. Colocamos por acá, como les decía, aplicando los criterios, vemos que la variable de salida va a ser el menos 6. Pero para saber la variable de entrada, volvemos de nuevo y hacemos las divisiones de los costos en lo que es la función objetivo, menos 3 entre menos 4 y menos 2 entre menos 3, quedándonos dos valores, menos 3 entre menos 4 que es 0.75 positivo y menos 2 entre 3 que es 0.66, teniendo que el menor valor entre estos es 0.66 y por lo tanto el que se tiene que seleccionar como lo que sería la variable de entrada para este caso, dándonos lo que es el elemento pivote. Si continuamos por acá, entonces ya que identificamos lo que es la fila pivote, en esta posición de menos 3, que es el elemento pivote, tiene que haber un 1. Y hacemos de nuevo las operaciones de fila, dividiendo toda ella entre menos 3, quedándonos 4 tercios, 1, 0, menos 1 tercio, 0 y 2. Si procedemos a verificar lo que es las ecuaciones para las otras filas, una vez nosotros tenemos esta fila 3 nueva, la fila 1 nueva tiene que ser igual a, como es menos 2, 2 multiplicado por la fila 3 nueva más la fila 1. Como tiene que haber 0 acá y es menos 1, la fila 3 por 1 más la fila 2. Y en la parte de abajo es 1, entonces sería la fila 3 por 1 negativo más la fila 4. Procediendo a lo que son las operaciones, vemos que en el primer caso para la fila 1, por el valor de 2, y nos viene quedando lo que es un valor de menos 1 tercio, 0, 0, menos 2 tercios y 4. Ya vimos que aquí es positivo en la solución objetivo. En la siguiente, si se fijan, es la fila 3 por 1. Entonces no se multiplica por nada
y simplemente se efectúa lo que es una suma o resta según lo que el valor numérico que tengamos, y nos encargamos de poner el 0 acá y revisamos acá. Y se fijan que un valor negativo quiere decir que es un posible valor de salida para la siguiente iteración. Procedemos con la fila 4 multiplicándolo por menos 1, colocamos los resultados en esta otra fila de acá, hacemos la sumatoria de cada posición, nos queda menos 1/3, 0, 0, 1/3, 1 y 1. Si revisan, este es positivo. Quiere decir que por la fila 4 no va a existir una variable de salida. Tenemos opción en lo que sería la fila 2. Revisemos cómo queda la tabla. Si se fijan, nos queda 4 menos 1, 2 y 1. Quiere decir que la única variable de salida con opción es este negativo de acá, y procedemos en la siguiente. Quiere decir que si es menos 1, procedo a hacer lo que son las divisiones para estos elementos. Entonces sería, para empezar, sabemos que tendríamos que revisar nosotros esa variable de salida, y luego de revisar la variable de salida, saber que esa es la fila pivote, y por lo tanto ahí tiene que haber un valor numérico de menos 1. Recuerden, el proceso en este caso no me fui más lejos, porque si ustedes se dan cuenta, la única variable que puede entrar es y sub 1. Porque si quieren ver este otro valor de 2/3, es difícil que entre una superflua, pero si hacen la división, menos 2/3 entre menos 1/3, y en este caso era menos 1/3 entre menos 5/3, queda 0.20. Entonces entra la variable y sub 1. Entonces, como es y sub 1 donde está el pivote, este también habría que hacerlo 1, la divido entre menos 5/3 o la multiplico por menos 3/5 para volverla con un valor de 1. Una vez yo ya tenga eso hecho, que me va a dar valores de 1, 0, menos 3/5, 1/5, 0 y 3/5, estos valores los voy a utilizar para la super 2. Como tiene que haber 0 en la parte de arriba, en lugar de menos 1/3, tiene que ser esta fila 2 nueva multiplicada por 1/3 y sumada con la fila 1. Aquí, como es 4/3, tiene que ser el valor numérico de menos 4/3 por la fila 2 nuevo, la fila pivote. Y aquí, como es 1/3 negativo, tiene que ser 1/3 positivo, por el que se tiene que multiplicar la fila 2 nueva y sumársela a la fila 4. Pues si revisamos, hacemos el proceso y continuamos por acá con la parte de las iteraciones. Si revisamos nosotros, entonces vemos acá que al multiplicar por 1/3, lo que sería la fila que nosotros nos habíamos propuesto acá, que era la fila 1, nos da un valor numérico que queda en lo que es 1/3, 0 menos 1/5, 1/15, 0 y 1 sobre lo que es 5. Si revisan estos dos en los que nos buscamos nosotros hacer 0, automáticamente lo harán. En la parte de objetivo ya nos queda positivo. Revisemos la siguiente operación, que es por 4/3, que se va a multiplicar todo por menos 4/3, perdón, quedándonos entonces menos 4/3, 0, 4/5, menos 4 sobre 15, 0 y menos 4/5. Al efectuar la sumatoria, en la columna número 1 vemos que volvemos 0 este valor, y si se fijan en esa fila 3, ya ahora tiene un valor positivo. Por el momento no aparece una fila con opción de entrar de nuevo. Procedo a verificar lo que va a suceder en esta otra. Si se fijan, es 1/3 por lo que sería la fila 2 nueva, dándonos como resultado esto que tenemos acá, que es 1/3, 0, menos 1/5, 1/15, 0 y 1/5. Sumamos cada una de las columnas correspondientes, ubicamos 0, que es donde nosotros queríamos, en la columna número 1, y nos damos cuenta de nuevo que los valores que obtenemos al sumar nos proporciona en la parte de la solución otro valor positivo, diciéndome esto que entonces ya no va a haber
ninguna variable de salida o un valor negativo en la solución, por lo tanto no va a existir una nueva iteración, sino que aquí ya sería óptimo. Si revisan ustedes también, aquí nosotros podemos ver que entraron y sub 1 y y sub 2 con un valor y sub 1 de 3 quintos y con un valor y sub 2 de 6 quintos. Si nos vamos a la función objetivo, nos tiene que dar 21 quintos, ¿verdad? Si revisamos, era 3 por y sub 1 y 2 por y sub 2. Entonces, al sustituir 3 por 3 quintos más 2 por 6 quintos, tendría 9 quintos más 12 quintos. Si reviso 9 más 12, entonces estaríamos hablando de lo que sería 21 sobre 5 o 21 quintos, lo cual nos da a nosotros lo que es un valor que coincide con lo que da la función objetivo. ¿Por qué tomé este ejercicio? Porque si ustedes se dan cuenta, en los libros muchas veces no nos especifican qué es lo que nosotros vamos a hacer o si el modelo ya está modificado. Entonces yo lo que hice fue que le puse una serie de ejercicios a ustedes en los cuales ya están modificados lo que son los elementos, por decirles algo. 4 ejercicios son los que les he puesto. El cuarto es el que se subdivide. El número 1 sí es empezar desde cero. Les dice que consideren ese problema y que construya el problema dual y que resuelva por el algoritmo dual simplex. En el 2 y en el 3 es idéntico. Pero en el 4, que tiene 4 literales, me dice genere las iteraciones simplex dual para los siguientes problemas. Es decir, igual que lo que acabamos de hacer en este ejercicio número 2, es lo que se tiene que hacer en ese ejercicio número 4. Ahora vamos al ejemplo número 3. En el ejemplo número 3, resulta que nosotros procedemos a hacer todo el proceso, como estuvieran los 3 primeros ejercicios que les he planteado en la guía. Entonces, me da el modelo primal, que es de maximización, en el dual queda como minimización, y se arman lo que serían los valores numéricos de la función objetivo. Y se recuerdan, la función objetivo va a tener los coeficientes que están a la derecha de las restricciones originales. Entonces, 430 y sub 1 más 460 y sub 2 más 420 y sub 3, que es lo que habría que minimizar. Ahí tendría que tener un valor de W, no de Z como está colocado ahí. Luego, sujeta a y va a tener las restricciones. Y sub 1 más 3y sub 2 más y sub 3, en este caso, como es de minimizar, si se fijan que me decía acá que todo les cambio de signo, ¿verdad? A mayores o iguales. Tendría entonces mayor o igual que 3, 2, y sub 1 más 0, y sub 2 más 4, y sub 3, mayor o igual que lo que sería 2. Y en la tercera, y sub 1 más 2, y sub 2 más 0, y sub 3, mayor o igual que 5. Y aquí tenemos el modelo. Entonces, si revisamos, acá tenemos 3 mayores o iguales, que nos falta todavía cumplir con aquella condición de que todas tienen que ser del tipo menor o igual, y que aparte de que tienen que ser menor o igual, también tienen que tener lados izquierdos negativos. Imagínense que si en algún momento ya nos hubieran dado alguna de estas, conocer alguna de estas negativas, pues ni modo, es negativa, pero tiene mayor o igual, hay que multiplicarlo por menos 1 para cambiarle la dirección de la restricción, que en este caso tendríamos que ver si en las otras restricciones va a haber algún elemento en el cual puede entrar, y si no es así, pues sabemos que entonces el modelo ya estaba solucionado. Bueno, continuando por acá, verificamos ahora nosotros que al multiplicar tenemos menos y sub 1 menos 3 veces y sub 2 menos y sub 3 menor o igual que menos 3. Lo mismo sucede con la siguiente iteración, menos y sub 2 más 0 y sub 2 menos 4 y sub 3 menor o igual que menos 2. Y en la tercera, menos y sub 1 menos 2 y sub 2 menos 0 y sub 3, que va a ser menor o igual que menos 5. Al tener nosotros ya el modelo, lo pasamos a lo que es la parte simplex estándar, y por acá les ponía la tablita de lo que teníamos que recordar, que era de maximización, pasaba en minimización, y todas las restricciones tenían un signo que ahí les daba de mayor o igual. Ahora pasamos al modelo. Entonces tendríamos 430 y sub 1 más 460 más 420, como son 3 menores iguales,
De nuevo, igual que en el anterior, voy a tener en la primera restricción S sub 1 o la primera superflua, en la segunda restricción el S2 y en la tercera S3, quedándonos lo que sería menos en la función objetivo ya de la tabla, menos 430, menos 460, menos 420, 0S1, 0S2 y 0S3 igual a 0 como solución inicial. En las restricciones, en la número 1 vamos a tener menos 2Y sub 1 más 0 Y sub 2 menos 4Y sub 3, 0S1 más 1S2 más 0S3 igual que lo que sería el valor numérico de menos 2. Bueno, y haciendo ese mismo procedimiento, pasándolo a la tabla, ahora verificamos que los tres valores en la columna de solución son negativos y buscamos aquel que es más negativo, que en este caso es menos 5. Entonces, ya que tengo identificado la variable de salida, buscamos lo que es la variable de entrada y procedemos a la división de los coeficientes de la función objetivo entre los coeficientes de esa fila pivote. Menos 430 entre menos 1, menos 460 entre menos 2, y si se fijan menos 420 entre 0, lo cual me indica en esa última que es una indeterminación y que no va a entrar. Pero si revisamos las otras dos, tenemos menos 460 entre 2, entre menos 2, perdón, 230. En la de menos 430 entre menos 1 nos queda un valor bastante grande, que siempre es 430. Se selecciona el menor entonces, que va a ser de 230, donde está ubicado la Y sub 2, identificando ahora nuestro elemento pivote, que es menos 2. Procedemos a lo que es la modificación que tiene que haber uno, dividiendo toda la fila 4 entre menos 2, dándonos la fila 4 nueva. La fila 3 no tiene necesidad de hacérsela ninguna modificación debido a que ya tiene un 0 asignado en esa posición. Más sin embargo, la fila 2 va a tener, como quiero eliminar un menos 3, multiplico la fila 4 nueva, por lo que sería 3 más la fila 2. Y en la primera fila o en la función objetivo nueva, nosotros vamos a buscar que se haga 0 el 460, por lo tanto, la fila 4 nueva por 460 más la fila 1. Obteniendo nosotros entonces la fila 4 nueva con un medio, 1, 3 ceros, menos un medio y 5 medios. Luego nos vamos a lo que es la fila 1 nueva multiplicado por 460, lo que es la fila 1, y nos queda este valor numérico. Procedemos a colocarlos en sus posiciones y revisamos que lo que buscábamos, que el 460 y 00 se efectúa y tenemos menos 200, 0, menos 420, 0, 0 y menos 230. Podemos revisar nosotros que ya el valor en la solución es positivo. Ahora bien, si procedemos a continuar por acá, nos damos cuenta nosotros que en la fila 2 nueva, al multiplicarlo, nos va a dar otro valor numérico que es positivo. Bueno, teníamos 3 multiplicados por cada uno de estos valores, menos 3 medios, nos da el valor de 3, 3 ceros de nuevo, menos 3 quintos, 3 medios, perdón, y lo que es el valor numérico de 15 medios. Al efectuar las sumatorias, viendo que en la columna pivote se coloca un valor de 0, tenemos un medio, 0, menos 1, 1, 0 y menos 3 medios. De nuevo la solución es positiva, si se fijan, 9 medios positivos, que no van a ser variables de salida para la siguiente iteración. Si se fijan, ya que hemos cambiado lo que habría que se había que desarrollar, vemos que todavía tenemos una variable de salida, que es aquella que automáticamente ya tenía asignado un valor de 0 en la columna pivote. Los otros ya cambiaron a positivo. Entonces sabemos que la variable de salida está ahí. Entonces de esa fila empezamos a hacer ahora lo que son las divisiones de menos 200 entre 2, menos 420 entre 4, para ver cuál es la que va a entrar. Menos 200 entre menos 2 nos da 100, la otra de 0 sobre 0, que es una determinación, y en Y sub 3 menos 420 entre 4, que nos da 160.
0,5. Entonces buscamos el valor más pequeño de estos positivos, que es el valor de 100. Entonces lo que me dice esto es que va a entrar lo que es el valor de y sub 1 en lugar de lo que es la superflua S2. Entonces necesitamos colocar un valor de lo que sería 1 acá. Entonces tendría que agarrar la fila 3 y dividirla completa entre menos 2. Y ya que tenga esa fila 3 nueva, modificar las que están arriba y abajo de ella. Si se fijan, convertir en 0 a 200, lo cual lo vamos a hacer si nosotros multiplicamos por 200 lo que es la fila 3 nueva más la fila 1. En lugar de un medio, vamos a tener la fila 3 nueva multiplicado por menos un medio más esa fila 2. Y para eliminar este otro medio, la misma operación, solamente que ahora sumándoselo a la fila 4, que es esto, todo aparece. Bueno, vemos los procesos por acá. La fila 3 nueva, como decíamos, que iba a ser dividido entre menos 2, un valor de 1, 0, 2, 0, menos un medio, 0 y 1. En la columna donde va a estar la solución ya es positivo. Si revisamos el siguiente procedimiento para la fila 1, al multiplicarse por 200, la fila 3 nueva, nos quedan los valores de 200, 0, 400, 0, menos 100, 0 y 200. Y revisamos que en la columna que queríamos poner 0, realmente ya lo logramos y tenemos a la efecto de la sumatoria 0, 0, menos 20, 0, menos 100, menos 230 y 1350, que es otro valor positivo en la función objetivo. Si revisamos para la fila 2, era multiplicado por menos un medio, toda la fila 3 nueva, dándonos un valor de menos un medio, 0, menos 1, 0, un cuarto, 0 y menos un medio. Revisamos la columna 1, cumplimos con el propósito de hacer 0 esos valores al sumar y revisamos qué es lo que nos queda. 0, 0, menos 2, 1, un cuarto, menos 3 medios y 4 al sumar, menos 9 medios, 9 medios positivos menos un medio. Nos queda 4. Luego revisamos y vemos que de nuevo acá ya es positivo en la fila 2. Pasamos a lo que sería la fila 4, que había que multiplicarla por menos un medio, dándonos los mismos valores que nos dio en el anterior, pero al momento de efectuar la sumatoria, nosotros valores sí vemos diferencia, porque tenemos un valor de 0 en la primera columna, 1, menos 1, 0, un cuarto, menos un medio y 2. Y podemos revisar que el valor de la solución objetivo de la columna de solución en esta fila también es positivo. Por lo tanto, si ustedes se fijan, ya no va a existir una variable de salida. Este modelo ya sería óptimo en esta iteración. Entonces nos queda que tendríamos nosotros un valor numérico de 1350 si y sub 1 vale 1 y y sub 2 vale 2. Regresamos a la ecuación y posicionamos lo que son los valores numéricos de 430 por 1 más 460 por 2, dándonos 430 más 920, que termina en ese valor numérico de 1350. Pregunto de nuevo, ¿existe alguna duda referente a esto? Todo está bien. Si no, prosigo con lo que sería lo que es el modelo de transporte. Bueno, continuamos entonces. Bueno, si reviso acá, vamos a ver lo que es el modelo de transporte y sus variables, sus variantes, perdón. Los modelos de transporte están relacionados con lo que es el hecho de cómo es que voy a optimizar la parte de los costos de envío a diferentes puntos de un artículo o de varios artículos entre diferentes plantas, es decir, entre proveedores y consumidores. Lo que nosotros vamos a buscar es eso, minimizar lo que sería ese valor monetario que tiene que salir para que nosotros percibamos un poco más de ganancia. Y para eso hay varios modelos. Están los modelos iniciales, que son esquina noroeste,
y lo que sería el costo mínimo. Entre ellos también está considerado el de Vogel, y hay uno de optimización o de cruce del arroyo. Otros le llaman que es un algoritmo de ciclos, pero cuando lleguemos ahí lo vamos a revisar. Entonces nos dice: el modelo de transporte es una clase especial de programación lineal que tiene que ver con transportar un artículo desde sus fuentes, es decir, desde las fábricas, hasta sus destinos o bodegas. El objetivo es determinar el programa de transporte que minimice el costo total mismo y que al mismo tiempo satisfaga los límites de oferta y demanda. En el modelo se supone que el costo de transporte es proporcional a la cantidad de unidades transportadas en determinada ruta. En general, se puede ampliar el modelo de transporte a otras áreas de operación, entre otras el control de inventarios, la programación de empleo, asignación de personal. Así es como podría verse. Podemos ver también lo que sería el apartado de la definición del modelo. Acá lo simulan con nodos, donde me dice cuáles son físicamente lo que son las fuentes de abastecimiento y los lugares a los cuales está destinado a llegar. Entonces, si se fijan ustedes, opciones para poder llegar un producto hacia otro son múltiples. Por decirles algo, la fuente 1 me genera 3 opciones porque él podría darle a los 3 destinos. Lo mismo la 2 y lo mismo las 3. Entonces, estoy hablando de una cantidad de opciones de recorrido que pudiéramos tener desde el 1 hasta el M y el N entre destinos y lo que son fuentes. Ahora bien, si revisamos en este modelo, me dice que hay M fuentes y N destinos. Cada fuente y cada destino están presentando o representados por un nodo. Los arcos representan las rutas que enlazan las fuentes y los destinos. Los arcos son esas flechitas y esas líneas que ustedes ven ahí. El arco IJ, que une a la fuente I con el destino J, conduce 2 clases de información. La primera que conduce es el costo de transporte, C sub IJ por unidad, y la cantidad transportada, X sub IJ. La cantidad ofertada en la fuente I es A sub I, y la cantidad demandada es en el destino J es B sub J. El objetivo del modelo es determinar la incógnita X sub IJ, es decir, cuánto voy a poder transportar al costo que me presentan por cada uno de los espacios en los cuales tenemos que llevar estas cantidades de elementos. Fíjense, si lo veo matemáticamente, se escucha como que es algo muy complejo, pero realmente no lo es, y nos sirve para minimizar lo que es ese apartado de costos. Fíjense bien, en los transportes nosotros, dependiendo del lugar al cual nos estemos dirigiendo, pueden ser más altos o pueden ser más bajos. Imagínense que, por decirles algo, en la época de zafra, ustedes van a ver muchos vehículos con caña. Entonces, los lugares a los cuales se transportan para llevarla del origen al destino y cómo es que los programan para poderlo recibir en los ingenios, llevan modelos de este tipo, que son mucho más complejos por la cantidad de elementos que van a ver. Lo mismo cuando viene la época de lo que es el corte de café. En ese tiempo de todas las fincas que le llevan a los beneficios, les toca que ver cómo es que controlan para poder recibir y que no se les vaya a incrementar lo que es el costo de recepción y de compra, así como el transporte del producto ya procesado. Son varios elementos los que entran allá a condición, porque muchas veces los transportistas son minoristas y ellos tienen otras condiciones bajo las cuales trabajan con ellos. Y esto es aplicable en los modelos de transporte que ustedes ven de las rutas interurbanas, de lo que son los elementos de los urbanos también, porque tienen para destinar el costo que van a asociar en cada uno de los destinos y orígenes que van a utilizar ciertas variables para determinar ese costo. Ahora bien, el objetivo del modelo es determinar las incógnitas X y J, que minimicen el costo total de transporte y que al mismo tiempo satisfagan las restricciones de oferta y demanda. El formato de la tabla es como esto que ustedes ven acá, donde en el C sub 1 y J que teníamos por ahí, ¿verdad? Son los costos, por decirles, para transportarme desde el origen 1 hacia el destino 1,
voy a tener un costo asociado. Entre el origen 1 y el destino 2, otro costo, y así sucesivamente hasta cubrir el enésimo destino de ese mismo origen. Entonces, si se fijan, en este otro espacio que está acá es donde nosotros vamos a colocar las cantidades, ¿ya? Las cantidades que se van a asignar y acá el costo asociado a esa cantidad que se va a desplazar. Ahora bien, para la determinación de la solución de inicio, un modelo de transporte general con m orígenes y n destinos tiene m más n ecuaciones de restricción, una por cada origen y cada destino. Sin embargo, como el modelo de transporte siempre está balanceado, que tiene que ser que la suma de toda la oferta tiene que ser igual a la suma de toda la demanda. Una de las ecuaciones es redundante, por lo que el modelo se reduce a m más n menos 1, ecuaciones independientes, y m más n menos 1 variables básicas. Ese valor de m más n menos 1, señores y señoritas, nos va a servir para determinar cuántos son la cantidad de asignaciones óptimas, porque nosotros muchas veces decimos, no, yo lo asigné y ya estuvo, pero cuando le hacemos esa prueba y vemos cuántos orígenes hay, cuántos destinos, y sacamos ese numerito, a veces me dice que tendrían que haber sido 7 asignaciones, y solamente hemos hecho 6. ¿Qué quiere decir? Que hubo una asignación que está mal y que posiblemente se podía optimizar. Bueno, la estructura especial del problema de transporte permite asegurar una solución básica inicial, no artificial, siguiendo uno de los 3 métodos que se muestran a continuación. Vamos a encargarnos del método de la esquina noroeste, el método del costo mínimo y el método de aproximación de Vogel. En el de aproximación de Vogel también se le conoce como el método de lo que sería castigos que tienen por ciertos elementos que tienen que solventarse. Nos dice, el primer método es de naturaleza mecánica y los 2 restantes son heurísticos, que buscan una solución inicial de mejor calidad que de un valor objetivo más pequeño. Por lo general, el método heurístico de Vogel es el mejor que el heurístico de costo mínimo. Por otra parte, el método de esquina noroeste implica la cantidad mínima de cálculos. Y empiezo explicando los 3. Estos 3 son los iniciales. Después de que aplicamos cualquiera de estos, nosotros podemos aplicarle un método de optimización, que lo vamos a ver luego de cubrir los 3. Nos dice por acá, empezamos con lo que sería el método de la esquina noroeste. Miren, el método de la esquina noroeste me va a decir que lo que yo voy a utilizar son las posiciones. Se fijan, esta es la posición 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. La esquina noroeste va a empezar por ese valor que está en la esquina superior izquierda. Vamos a ver qué nos dice la teoría. El método se inicia en la celda de la esquina noroeste, ruta de la tabla variable x11. ¿Qué es lo que hay que hacer? Asignar lo más posible a la celda seleccionada y ajustar las cantidades asociadas a la oferta y la demanda, restando la cantidad asignada. Número 2, tache la columna o fila con oferta o demanda 0 para indicar que no se hagan más asignaciones en esa fila o columna. Si una fila y una columna dan 0 al mismo tiempo, tache solo una y deje una oferta o demanda 0 en la fila o columna no tachada, porque todavía le permite asignar. No voy a eliminar la fila y la columna al mismo tiempo, sino que o elimino solo la fila o elimino solo la columna cuando al mismo tiempo se cumple la oferta y la demanda y todavía faltan asignaciones. Luego el paso 3, si se deja sin tachar exactamente una fila o una columna, hay que detenerse, porque de lo contrario hay que moverse a la celda a la derecha. Si acaba de tachar una columna, abajo se acaba de tachar una fila. Y se vuelve al paso 1, de volver a asignar lo más que se puede. Vamos a ver este ejemplo. Creo que lo coloqué por acá, lo voy a hacer aquí. MG Auto cuenta con 3 plantas en Los Ángeles, Detroit y Nueva Orleans y 2 importantes centros de distribución en Denver y Miami. Las capacidades trimestrales de las plantas son 1.000, 1.500 y 1.200 automóviles y las demandas son de los 2 centros de distribución durante el mismo periodo, que son de 2.300, 1.400 automóviles. La distancia en millas entre las plantas y los centros de distribución aparece en esa tabla en la 5.1. Entonces,
Si nosotros revisamos ahora, esa distancia me dice que la voy a utilizar para determinar el costo o lo que van a cobrar realmente por los transportes. La compañía transportista cobra 8 centavitos por milla por cada automóvil, por lo tanto los costos de transporte por automóvil son, si se fijan, en el primero vamos a tener 1000 por 0.08, me va a dar 800 de costo. El siguiente, 1250 por 0.08, son $100. 1275 por 0.08, 102. Es decir, eso es lo que me cuesta un viaje de, por decirles, el de Los Ángeles, entre Los Ángeles y Denver, $800. Entre Detroit y Denver, $100. Entre Nueva Orleans y Denver, 102. Si me voy ahora a los de Miami, tengo 2.690 por 0.08, se quedan $215. 1.350 por 0.08, 108. De Nueva Orleans a Miami, 850 por 0.08, lo que me da $68. Si se vean, con cada uno de ellos, a partir de esos apenas 8 centavos que van a cobrar por milla, pero por la cantidad de recorrido que tienen, ya nos da este numerito. Que es lo que les digo, que cuando nosotros vemos a los transportistas, estos son los modelos que tendrían que estar utilizando para determinar los costos que ellos van a asignar. Ellos verán qué variables son las que toman en consideración para colocar esos valores numéricos. Bueno, ya teniendo esto, eso que tenemos ahí es lo que tendría que ir en la esquina superior de esta tabla. Si revisamos ahora, entonces podremos colocar, si se fijan, los 80 entre lo que sería Los Ángeles y Miami, que era un cuadrito que aparecía allá, 215 entre Los Ángeles y Miami, 100 entre Detroit y Denver, 108 entre Detroit y Miami, 102 entre Nueva Orleans y lo que sería Denver, y entre Nueva Orleans y Miami 68. Entonces, el método de la esquina noroeste me decía, asigne lo más que pueda, iniciando en la esquina noroeste o la parte superior izquierda del cuadro de análisis que nosotros tenemos. Entonces, lo voy a hacer acá y después van a ver ustedes si coincide con esto. Tengo, si veo la primera posición o la parte noroeste, es este cuadro, X11. Me dice que acá yo voy a tener 1.000 de oferta y 2.300 de demanda. Entonces voy a suplir lo más que pueda. ¿Cuánto puedo suplir? Puedo suplir 1.000. Voy a dar entonces las 1.000 unidades acá. Quiere decir que agoté esta oferta y queda con un valor numérico de 0. Entonces, esto ya no puede asignarse y lo tacho. Pero acá asigné 1.000, quiere decir que todavía me queda la opción de ¿cuánto? 2.300 menos 1.000, hay 1.300 que todavía falta cubrir. Si reviso ahora, en la siguiente, resulta que todavía le puedo cubrir a este. Y como estoy en el método de la esquina noroeste, ahora los 4 espacios para asignar son este X21, X22, X32 y X31. ¿Y cuál es el que está al noroeste o en la parte superior izquierda? Ha quedado vacío, X21. Entonces, aquí es donde tengo que asignar lo más que pueda. Si se fijan, tengo como oferta 1.500, pero solo requieren 1.300. Entonces, de los 1.500, voy a colocar 1.300, que son los que requiere en ese espacio. Me van a disculpar que de repente la maquinita le agarra su locura, pero ya va a responder. Ahí estamos. Les decía, asigno 1.300 acá. Y si se fijan, este lo cumplí completo, me queda con un valor de 0. Y este de acá de 1.500 realmente queda con 200 todavía, que puede o tiene que asignar en algún lugar. Entonces, si se fijan, como ya di los 1.300 acá, esto ya no puede entrar.
ya no va a pedir, no va a tener demanda. Entonces me he quedado ahora con estas dos posiciones, si ustedes ven donde puedo asignar. Entonces la que está más al noroeste es este punto de acá, donde lo único que puedo asignar, me envío en 1400, pero este solo puede entregar 200. Al entregar las 200 que a él le quedaban, esto se convierte ahora en 0. Ya no puede ofertar nada. Y lo que es este de 1400 cambia a ser un valor de 1200, porque ya le surgieron 200 unidades. Y esta última opción, ya no hay más cuadro, es el único. Si debían, él puede dar 1200, que son exactamente los 1200 que le faltan a ese destino que teníamos por ahí. ¿Ya? Entonces ya automáticamente cuando asigno esto se queda con un valor de 0 de oferta, y en la demanda de Miami que está cubierta queda 0 también. Si quiero sacar el costo, lo que voy a hacer es multiplicar la cantidad de unidades por los costos asociados. Sería 1000 por 80, 1300 por 100, 200 por 108 y 1200 por 68. Ahí es donde me va a dar los valores numéricos que nosotros necesitamos. Vamos a ver, Sandra Michelle, dígame cuánto dan esos valores. Multiplíqueme 1000 por 80, 1300 por 100, 200 por 108 y 1200 por 68. Creo que por ratos hacen lo que hacen muchas personas, que pues dejan grabando esta cuestión y dicen, total, más tarde la puedo ver, pero no es esa la idea, porque si se fijan, si tienen incógnitas después, ¿cómo las van a disipar? Es más, yo sé que ustedes son un aproximado de 34 personas, de las cuales solamente hay conectados 18 hasta este momento. Bueno, voy a continuar, voy a cubrir lo que es la temática, espero que les quede claro, porque al final de tantas ustedes son los que tienen la evaluación la siguiente semana y esta temática va a entrar. Bueno, al revisarlo acá, procedo a ver que lo puedo hacer por tablita. Yo lo hice aquí de un solo para sacarlo, pero si se vean, si me voy iteración por iteración, les decía en la primera iteración para Los Ángeles, asigno 1000 y me quedan 1300. Siguiente iteración, aquí cubrí los 1000, taché esto y me quedan libres 1300. Siguiente iteración, meto los 1300, quedan 200 todavía acá, y voy a la tercera iteración en la cual asigno lo que son 200, quedando este a 0, y acá disminuyendo a 1200 y aquí 1200. Si se fijan, en esto se cumple en la cuarta asignación y nos queda un costo total. Si se fijan, hice 4 asignaciones y yo me meto con la fórmula que les decía para ver lo de las asignaciones m más n menos 1, me queda que eran m o el número de filas y de columnas, que en este caso son 3, si se fijan, y 2, 3 más 2 menos 1, me quedan 4 asignaciones, que es específicamente lo que nosotros hicimos al momento de estar desarrollando este procedimiento, y me dice que me queda al final por $313,200 como el costo asociado a este modelo. Un ejemplo 2, que es la Sunrise Transport Company, que me pide que también minimice por acá. De igual forma, el método de la esquina noroeste me dice que tengo entre 10 y 5, empiezo por acá arriba asignando 5, se simplifica este, y me quedan acá 10. Luego, como aquí quedan 10, todavía tiene opción, tendría que haber tachado este. Lo voy a hacer aunque ustedes no estén conectados o no estén viendo, pues mi labor es realmente tratar de explicarles lo mejor que se pueda. Y nos dice la siguiente. Bueno, en el primero, como la esquina noroeste es esta de aquí arriba y tengo una demanda de 5 y una oferta de 15,
asigno 5 para poder cubrir la demanda. Esto queda con un valor de 0 y esto con un valor de 10. Continúo por acá, quiere decir que este ya no puede participar. Me vengo para acá, entre 10 y 15. Esta sería la nueva esquina noroeste. Como son 15 los que demandan y puedo suplir 10, suplo esos 10 acá. Y reviso que este va a quedar todavía con un faltante de 5. Y este se ha agotado. Ya no pueden participar tampoco. Ahora la nueva esquina noroeste es esta. Solicita 5. Y este de acá queda con 20 aún. Este ya no va a pedir nada. Queda este de acá. Piden 15. Asigno 15 entonces. Este ya no va a participar. Queda con un valor de 0. Y acá queda con un valor de 5 todavía. Aquí exigen 15. Proporciono los 5 que me decía por acá. Tacho, quedando esto con 0. Y este valor de acá me queda realmente con un numerito de 10. Que es el que se suple con este de acá. Y ahí quedaría el modelo concluido. Luego procedo a sacar lo que es el costo asociado de 5 por 10 más 10 por 2 más 5 por 7 más 15 por 9 más 5 por 20 más 10 por 18, dándonos $520. Luego paso a un ejemplo donde va un balanceado de modelo de transporte, en el cual lo que sucede es que la oferta y la demanda no están balanceados y necesitan balancearse. Para ello se inserta lo que es una fila o columna ficticia según el caso que se presente. Es decir, si yo veo la disponibilidad que hay acá, hay 3.500 y en la demanda son 3.700, es decir, que hay un déficit de 200. Para suplir ese déficit de 200, se mete lo que es una fila ficticia con costos de 0, que es lo que aparece acá, pero con la cantidad de unidades que hacían falta, que son hasta 200. Ya teniendo este modelo podemos continuar. Como es el método de la esquina noroeste todavía, me dice que requiere 2.300, meto lo que serían 1.000, agoto esta disponibilidad, aquí todavía me quedan 1.300 para repartir, luego procedo, el nuevo valor que me quedaría que es la nueva esquina noroeste, pide 1.300 y hay 1.300, pues entonces aquí voy a asignar esos 1.300 que se exigen. Y voy con aquello que me decía por ahí. Como aquí se agotan las dos al mismo tiempo, me dice que elimine una nada más y que deje la otra con vida para poder desarrollar lo que serían las asignaciones. ¿Ya? Entonces, para este caso, si asigné esto, voy a quitarme del juego a esta de acá. Ese ya no va a poder entrar. Y ahí me decía incluso en el modelo que era arbitrario cuál era la que decidía. Entonces la nueva esquina noroeste es esto, que si se fijan, ¿qué es lo que sucedía? Tendría que asignar cierto valor numérico. Esta de 1.300 queda a 0. Esta de aquí quedó a 0. Entonces puedo hacer otra asignación. Esta es la nueva esquina noroeste. ¿Cuánto le puedo asignar aquí? Le voy a asignar 0. ¿Por qué? Si se fijan al final no le voy a suplir a nadie. Y me paso para esta de acá. En esta de acá son 1.400. Ahora sí atacho esta. Y veo que de los 1.200 para 1.400 asigno los 1.200
completo. Para 1400 nos quedan aún 200 por acá. Ahora ya puedo asignar estas 200 que quedaron pendientes por acá a un costo de 0. Pues ya bien, este se vuelve 0, este también ya fue suplido y este se acaba de terminar de cubrir. Entonces el costo asociado a esto va a ser lo que es 1000 por 80, 1300 por 100, 0 por 102, ¿ya? Dándonos un valor numérico de 291.600 como costo total asociado a esto. Luego paso al método del costo mínimo. Este lo que me dice es que lo que yo voy a hacer es, al igual que en aquel, suplir la demanda a partir de la oferta y que voy a seleccionar aquel valor numérico mínimo de los costos en la tabla para empezar la asignación. Entonces, retomando acá, si yo reviso todos los costos, el menor es este valor de 2 que tengo acá. Entonces, voy a asignar lo más que pueda en ese de 2. Si se fijan, si reviso, hay 15 que están demandando y también hay una oferta de 15 para ese caso. Bueno, voy a ir para acá porque de nuevo hay un pequeño problema en la máquina. Verificando por acá, tendríamos entonces que en ese 2 es donde yo tendría que colocarlo. Lo voy a poner aquí con los pasos que me da. Si se fijan, por aquí me dice, asigno lo más que puedo. En este caso son 15. Este queda a 0, ya no hay que asignar. Este también queda a 0. Y busco el siguiente costo más bajo. Voy a tachar esta fila. El siguiente costo más bajo, si ya no hay ningún otro 2, tendría que proceder con lo que es el valor de 4, que es el siguiente costo más bajo. Si reviso este valor que está acá, ¿dónde está ese valor de 4? Yo reviso que hay una demanda de 5 y una oferta de 10. Entonces le asigno 5 y me encargo de suplirlo. Entonces esta columna ya no va a entrar, pero esta ya no tiene 10, sino que queda con 5 para poder asignar. Luego procedo a revisar el siguiente costo más bajo. Está entre 7, 9, 20, 14, 16 y 18, que para este caso va a ser el valor numérico de 7. Y me dice acá que en este caso, como ya está suplido esto, le voy a colocar una asignación de 0, porque ya no hay ninguna demanda. Y me quedo con estos dos de acá. Entonces, si se fijan entre estos, el menor de estos 4, 9, 20, 16 y 18 va a ser 9. Y aquí sí, todavía tengo una demanda de 15. Le voy a meter esas 15 que me piden. Y esto queda con valor de 0. Entonces esta columna ya no entra. Y este de 25 quedó con un valor numérico de 10. Si esto es cierto, reviso ahora entre 20 y 18. El menor es el de 18. El de 18 entonces le puedo asignar lo que son 5, que es lo que puedo ofrecer en esa, y me quedan 10 todavía acá. Me voy a lo último que me quedó. Este que tiene de costo 20, le voy a asignar 10, cumpliendo con que este se agotó una oferta a 0 y la demanda también queda a lo que es el valor numérico de 0. Y luego se procede a efectuar la multiplicación, que serían 15 por 2, más 5 por 4, más 7 por 0, más 15 por 9, más 10 por 20, más 5 por 18, dándonos lo que sería un costo total de lo que son $475. Bueno,
La clase llegaría hasta este momento. Espero que luego revisen lo que es la grabación y sí, serles sincero que el hecho de que no haya tantas personas conectadas me dice a mí que algo no está tan bien. Entonces, les sugiero que empiecen a verificar este apartado porque puede que las cosas sean realmente muy fáciles para ustedes, pero que a la hora que estén haciendo los ejercicios presenten alguna dificultad y pues ahí sí no voy a poder hacer nada yo. Si realmente ustedes creen que lo comprenden todo desde ya, pues sería lo mejor, ¿ya? Entonces les pido por favor que se aboguen al libro y lo revisen por si acaso tienen dudas después, porque dice bien, esa es la idea de que nosotros nos reunamos de esta forma. Bueno, voy a detener lo que es la grabación en este momento.